Buenas noches, estimados participantes. A nombre de Bill Lawyer les doy una cálida bienvenida. Mi nombre es David Vallejos y tengo el placer de ser su anfitrión en esta sesión de Diplomado de Derecho Civil. Para esta ocasión contamos con la presencia de una distinguida ponente, Sofía Vegaso. A continuación, me gustaría presentarla. Investigadora del Observatorio Inmobiliario y Mercantil de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Posee estudios en Derecho Civil Patrimonial, así como en arbitraje y mediación en la Università degli Studi di Genova, UNIGE. Asimismo, ha participado en los programas Law and Technology, The Future of Space Activities y Outer Space Activities as Glue Bit Past and Future, ambos desarrollados en el marco de Summer School, organizada por la Unión Europea a través del programa Erasmus como parte del Jean Monnet Chair Space en la UNIGE. Cuenta también con estudios de maestría en la investigación jurídica en la Escuela de Posgrado de la PUC. Se ha desempeñado como asistente y adjunta a docencia en diversos cursos de Derecho Civil Patrimonial en la PUC, así como asistente de cátedra en Derecho Procesal Civil. Sus áreas de especialización comprenden el Derecho Civil, el Derecho Procesal y el Arbitraje actualmente. Labora en la Oficina de Calidad Curricular de la Facultad de Derecho de la PUC. Agradecemos a todos los participantes que nos acompañan. Les hacemos recordar que las preguntas que desean hacer lo pueden hacer a través del chat. Estimada doctora, le damos la más cordial bienvenida y le cedemos la palabra para que inicie su sesión. Muchas gracias, David. Buenas noches con todos y todas. Disculpen la demora, estaba saliendo de una reunión de trabajo. Y a ver, he preparado un PPT pequeño para poder desarrollar las ideas de hoy día, la clase de hoy día. A ver, ¿se visualiza bien el PPT? David, ¿me puedes confirmar eso, por favor? Sí, se ve perfecto, doctora. Genial, gracias. Entonces, el día de hoy voy a comentarles algunas ideas importantes sobre la teoría general del contrato. La teoría general del contrato abarca muchos temas, hasta se podría hacer, creo yo, una, todo un curso de teoría general del contrato. Entonces, el objetivo del día de hoy es que se vayan con ideas sólidas que les sirvan para el desarrollo de los casos que se les presenten. Entonces, vamos a comenzar con la naturaleza jurídica del contrato, ¿sí? Y todo parte de la situación jurídica subjetiva. Antes de entrar a esto, disculpen, de la teoría ¿qué es una situación jurídica subjetiva? ¿El contrato podría ser una situación jurídica subjetiva? La respuesta es sí. Para ello, el ordenamiento jurídico está lleno de situaciones jurídicas subjetivas. Entonces, la pregunta ahí que entra a colación es, ¿qué es una situación jurídica subjetiva? Una situación jurídica subjetiva es la posición que tiene un sujeto de derecho en el ordenamiento jurídico. Y claramente entendiendo y por qué utilizo la palabra sujeto de derecho, ¿no? Porque pueden ingresar en este término las personas naturales, las personas jurídicas, incluso también los concebidos, porque los concebidos también son sujetos de derecho. Ahora bien, si ya tenemos el concepto de lo que es una situación jurídica subjetiva, de nuevo, es la posición jurídica que tiene un sujeto de derecho en el ordenamiento jurídico, a partir de ahí podemos hacer una clasificación. Una situación jurídica subjetiva se va a dividir en situaciones jurídicas monosubjetivas y situaciones jurídicas plurisubjetivas. Cuando veamos el término monosubjetivo, mono significa individual, subjetivismo. Ello implica que para que haya una situación jurídica, para que haya efectos respecto del ordenamiento jurídico, no es necesaria la interacción con otro sujeto de derecho. ¿En qué caso podría suceder ello? ¿Qué pasa cuando una persona cumple 18 años? Adquiere la mayoría de edad. Hay un cambio, hay efectos distintos a partir de este hecho jurídico. Sí, hay efectos distintos. Antes,
una persona que era menor de edad tenía la capacidad de goce. Posteriormente tiene la capacidad de ejercicio. ¿Qué significa la capacidad de ejercicio? Que puede ejercer por sí mismo o sí misma sus deberes y derechos. Cuando tenía capacidad de goce, estamos frente a la tutela y quien va a ejercer los derechos, quien va a ser su representante es el papá, la mamá, son los padres, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de una situación jurídica monosubjetiva. Y a diferencia de lo monosubjetivo, tenemos a lo plurisubjetivo. Implica em, que hay más de una persona para que se constituya una situación jurídica. Dentro de este ámbito de plurisubjetividad, a su vez, se va a dividir en dos tipos. Va a haber una situación jurídica plurisubjetiva abstracta y una situación plurisubjetiva concreta. Abstracta. Abstracta significa que se va a constituir la situación jurídica con que baste un solo sujeto, pero adicionalmente sí es necesario que estén los demás para que se constituya esta situación jurídica. Aquí tenemos el ejemplo del derecho de propiedad. ¿Por qué? El derecho de propiedad, tenemos a una persona, digamos propietario de un inmueble ubicado en Miraflores o en La Molina, y él es propietario frente a todos, erga omnes. Entonces, no solamente es importante que haya un respeto de parte del ordenamiento jurídico respecto de su propiedad o un reconocimiento, sino que también es importante ello por parte de la sociedad. Por eso es que este tipo de casos se le llama o estamos frente a una situación jurídica plurisubjetiva abstracta. Concreta, uno de los sujetos y además la contraparte o más de uno de los sujetos son determinados o determinables. Por eso es concreta, porque se sabe quiénes son las partes o quiénes van a ser las partes en un futuro. Y un ejemplo de ello, que ahí puede entrar, por ejemplo, un contrato por persona a nombrar, un contrato a favor de tercero. Ahí entran los contratos. Ahí entran los contratos, pero también pueden entrar las situaciones de litigio, porque cuando uno tiene una petición ante el juzgado o ante el árbitro, ante el juez o ante el árbitro, también ingresas en una relación. Entonces, dentro de estas situaciones jurídicas plurisubjetivas concretas, a su vez se va a dividir en dos tipos. En las situaciones de cooperación y en las situaciones de oposición. El segundo ejemplo que yo les puse, ¿no? Cuando se solicita al juez que una parte, por ejemplo, en una situación de obligación de dar suma de dinero, retorne el dinero, devuelva una cantidad, pague una cantidad. Ahí las partes no se quieren vincular, pero lo tienen que hacer para resolver una litis, un conflicto. Entonces ahí nos encontramos frente a una situación de oposición. Pero cuando las partes desean vincularse por voluntad propia, ahí estamos en una situación de cooperación. Y ahí tenemos al contrato. Entonces, el contrato, ¿qué es el contrato? El contrato es una situación jurídica plurisubjetiva, concreta, de cooperación. ¿Sí? Ese tipo de situación jurídica es el contrato. Ahora bien, el contrato, a su vez, que es este tipo de situación jurídica, es un negocio jurídico. Un negocio jurídico bilateral, no solo por la Constitución, por su forma de Constitución,
me voy a quedar ahí. Es un contrato bilateral por su forma de constitución, ¿sí? Y después voy a explicar por qué me quedé no solo, porque ya me estaba yendo el contenido del contrato. Entonces me quedo con la primera idea. El negocio jurídico es un contrato bilateral por su constitución. Sofía, ¿qué significa eso? Tiene que haber un consentimiento. El consentimiento, ¿cómo se forma? Con una oferta y una aceptación. Entonces, ok, tiene que haber oferta, tiene que haber aceptación. Idea uno, idea 2 o afirmación 2, mejor dicho. El contenido del negocio jurídico en el caso de los contratos. Un contrato es un negocio jurídico bilateral por su constitución, ok. Y por su contenido, ¿es bilateral o es unilateral? La respuesta es que es de ambos tipos. Un negocio jurídico puede tener contenido bilateral o unilateral. El bilateral, un ejemplo de ello es el contrato de venta de un bien inmueble. En la transferencia de un bien inmueble y en contraprestación va a haber un dinero, un contrato de compra-venta. Compra-venta. Prestación, contraprestación, relación sinalagmática. Ahí tenemos una relación sinalagmática. ¿Qué significa una relación sinalagmática? En este caso tenemos relaciones recíprocas. Si no se cumple la prestación, no va a haber contraprestación, se cae. Se cae el negocio jurídico. A eso me refiero con relación sinalagmática. Ambas prestaciones se corresponden una con las otras. Ahora, ¿qué pasa en un contrato unilateral? En un contrato unilateral hay una sola prestación. Hay una sola prestación. Un ejemplo de ello es la donación. La donación es un contrato muy interesante. De hecho, mi tesis sobre maestría es sobre la reversión de donación. Es un negocio jurídico muy interesante que ya sobre la reversión creo que se ha estudiado poco, por eso es que me atreví a estudiarlo y que no voy a entrar en detalles en esta clase porque no terminaría con las ideas que deseo. Eh, pero sí, en el contrato de donación es un negocio jurídico bilateral por su constitución y por su contenido unilateral. Ahora bien, entonces, resumiendo, el contrato es una situación jurídica, plurisubjetiva, concreta, de cooperación. El contrato es un negocio jurídico que por su constitución es bilateral y por su contenido puede ser bilateral o unilateral. Hablemos sobre el negocio jurídico y sobre las teorías del negocio jurídico. Ahora, hubo muchas teorías, pero he traído las que considero han sido las principales, sobre todo en su relación a la influencia que han tenido en la regulación peruana. ¿Qué nos señalaba la teoría voluntarista respecto al negocio jurídico? Conforme a la teoría voluntarista, lo importante en el negocio jurídico era la voluntad de las partes. No una voluntad declarada necesariamente. ¿En qué sentido? Si había una discrepancia entre la voluntad declarada y la voluntad interna, que iba a primar, pues, la voluntad interna. Por eso es teoría voluntarista. Se trata de saber la verdad respecto a lo que querían las partes. Luego, la teoría preceptivista. La teoría preceptivista es una teoría que pega mucho el negocio jurídico a la norma. El negocio jurídico solo será válido si cumple con todo lo establecido por la norma. La norma elabora ideas, la norma construye normativa y es importante la función de la norma en el ordenamiento jurídico, por ende el negocio jurídico tiene que cumplir con todo aquello que señale la norma. La teoría valorista, por su parte, resalta mucho la función del negocio jurídico. Resalta, si es un contrato de compraventa, resalta la función social del negocio jurídico. En el caso de la teoría normativa,
el negocio jurídico es un, como bien lo señala la palabra norma, el negocio jurídico es una norma, pero es una norma de carácter interno. Es una norma entre las partes, que va a tener una función y validez entre las partes. Así como em, las normas que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico despliegan sus efectos respecto de todas las personas cuyos casos los llegue a regular. En el caso de un contrato, de la oferta, negocios jurídicos, porque la oferta, si bien es cierto, es parte de la formación del contrato, a su vez es un negocio jurídico unilateral por su constitución, y lo voy a desarrollar luego con mayor profundidad. En el caso de la teoría normativa, considera que el contrato es una norma de carácter privado entre las partes. Y bueno, esa es la teoría que particularmente yo sigo, que el contrato es una norma entre las partes eh, y que además tiene que haber una confianza, tiene que haber una seguridad respecto a lo declarado, ¿no? Respecto a lo declarado. Es importante lo que las partes plasman en un contrato, que claramente un contrato para su formación no tiene que estar en un papel, puede simplemente formarse eh, mediante la declaración de voluntad de dos partes. Entonces se protege ello, se protege también lo que ha salido de la esfera interna de cada una de las partes. Ahora, esta protección no es ilimitada. Si la otra parte se da cuenta que si una de las partes se da cuenta que su contraparte está en un error y no le dice nada y la deja caer en el error, entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? Porque tampoco el ordenamiento jurídico por, va a velar el engaño, ¿sí? Entonces ahí es cuando aparece la teoría de la confianza, que es parte del desarrollo de la manifestación de voluntad que a continuación vamos a desarrollar. Pero en concreto, la idea que quería que nos llevemos de este apartado respecto a la teoría normativa es que el negocio jurídico es una norma de carácter privado, ¿sí? Ahora bien, estos son los elementos del negocio jurídico, que a su vez son los elementos del contrato, ¿sí? Que es partes, manifestación de voluntad, objeto, finalidad y formalidad. Partes. Dentro del elemento partes tenemos los siguientes subelementos: la legitimidad, la determinabilidad, y vamos a empezar por lo que es la determinabilidad. Las partes tienen que estar determinadas, ¿sí? Determinadas o ser determinables. Las partes tienen que tener legitimidad. ¿Qué significa la palabra legitimidad? Que sus actos desplieguen efectos. Eso significa la palabra legitimidad. Y a su vez, las partes también deben de tener capacidad negocial. Em, no sé si ustedes, todos, o quizás la mayoría, han leído el octavo pleno casatorio. Y el octavo pleno casatorio es muy interesante porque el caso principal en el octavo pleno es sobre la disposición de un bien de la sociedad conyugal. Y en este pleno, pues, se debaten de qué es lo que es, qué elemento del negocio jurídico eh, no se ha cumplido a su totalidad. Al final, lo que desarrolla el pleno es que no se permite que una persona pueda
disponer de un bien de la sociedad conyugal tan solo con su manifestación de voluntad, porque ello atentaría contra un derecho fundamental, y el derecho fundamental es el derecho a la familia, con todo lo que implica eso, o con todo lo que implica ese derecho. Eh, yo estoy en contra de esa posición porque considero que no es que el negocio jurídico, en este caso la transacción de un bien de la sociedad conyugal realizado por solo uno de los miembros de la sociedad conyugal, no es inválido, sino que en ese caso o sea, no hay, una de las partes carece de legitimidad. Y la consecuencia de la ilegitimidad es que el contrato es ineficaz. Entonces, si es ineficaz, ¿qué puede hacer la contraparte? Si la contraparte se entera y le resulta beneficioso también, lo que puede hacer es ratificar ese acto y beneficiarse a su vez de ese contrato o solicitar la ineficacia de ese contrato. Yo creo que ahí el foco del pleno no es correcto y que en este caso que les cuento, pues estamos frente a la carencia de legitimidad y no de un elemento de validez. Ahora bien, eso es partes y les hablé también, hay un elemento adicional que es la capacidad, ¿sí? Primero es la determinabilidad, que las partes sean determinadas en el momento de la celebración del contrato o con forma posterior, por eso se le dice también determinable. Que sea determinable implica que en primer momento, en el momento de la celebración del contrato, una de las partes no se sabía con exactitud quién era y de forma posterior sí se sabe. Y un ejemplo de eso es el contrato por persona a nombrar. Entonces, ya les expliqué lo que es la legitimidad, lo que significa la determinabilidad y, bueno, la capacidad de negociar, que implica que la parte para el ordenamiento jurídico tenga la capacidad necesaria para poder desenvolverse en los distintos negocios jurídicos que existen. Aquí es muy importante, no voy a entrar mucho a tallar acá, pero sí es muy importante que tengan en claro la modificación que hubo en el 2018 en el Código Civil respecto a ello. Porque antes nosotros teníamos en el código la diferencia entre capacidad relativa e capacidad relativa, incapacidad relativa e incapacidad absoluta. Ahora ya no se utiliza la palabra incapacidad. Ahora todos tienen capacidad de ejercicio, claro que sea mayor de 18 años. Ya todos tienen capacidad de ejercicio y ahora tenemos las ayudas y las salvaguardas, ¿sí? Entonces es importante que tengan en cuenta eso. Sofía, ¿existe todavía la curatela? Sí, todavía existe la curatela para ciertos casos muy concretos establecidos en el Código Civil y en el Código Procesal Civil, porque ahí está el proceso también. Entonces, tengamos en cuenta ello. Luego, la manifestación de voluntad. A ver, la manifestación de voluntad debe ser seria y sin vicios. ¿Qué significa que sea seria? Significa que las partes se quieren vincular. ¿Qué pasa si yo en este momento, uno de ustedes, les comento, no sé, a ver, voy a decir un nombre totalmente aleatorio. Mauricio, te vendo mi casa. Ok, Sofía, a ver, yo le digo, te vendo mi casa por 20.000 soles. Ok, Sofía, acepto. En principio, faltan varios elementos para que se constituya, pero vamos a hacer la dinámica que le dije dónde está, le dije todos los elementos principales y accidentales que se necesitan para una transferencia. El contrato de transferencia de bien inmueble no tiene una formalidad preestablecida bajo sanción de nulidad. Por ende, inclusive se puede transferir un bien inmueble tan solo con el consentimiento declarado de las partes, ¿sí? Entonces, en principio yo ya le habría vendido el inmueble a Mauricio. Pero ¿qué pasa? Estamos en una clase. Entonces, yo voy a estar dando ejemplos de este tipo más de una vez.
Entonces, como estamos en esta dinámica, claramente ahí no hay una manifestación de voluntad seria de querer vincularme, sino es con fines didácticos. Otro ejemplo. ¿Qué pasa si Julio está en la universidad, está en la PUC, y cerca de su casa vive Almendra? Entonces él le dice, Almendra también estudia en la PUC. Almendra, paso por tu casa y vamos a la universidad, porque tienen la misma clase. Y Almendra le dice, ya, bacán, pasa eso el primer día, el lunes, ¿ok? Lunes. El siguiente lunes, que tienen la misma clase juntos, sucede lo mismo, él la recoge a ella. La tercera clase igual, la cuarta clase igual, ya es un mes. Segundo mes, él no llega a recoger a Almendra, no la recoge. Almendra llega tarde a la clase. Él había pedido permiso al profesor porque tuvo un problema en su familia. Justo ese día tenían evaluación y ella no llega a su clase. Ella se quedó esperando a su amigo. Ella le dice que lo va a demandar. Lo va a demandar porque ella no llegó a la evaluación y lamentablemente con esa evaluación aprobaba el curso y no llegó a aprobar el curso, lo cual implica que ella tenga que volver a pagar, ella tiene que volver a pagar por el curso. Claramente, le tiene que devolver todo aquello, repito, le tiene que devolver todo aquello que el joven invirtió, perdón, la señorita invirtió en el curso y sus papás. En ese caso, entonces, ¿qué creen que sucede ahí? ¿Hay un contrato? O sea, se podría alegar que hay un contrato de transporte por parte del amigo de Almendra hacia ella. Y es un contrato de prestación de servicios que no tiene una contraprestación. Y la respuesta es no. No hay un contrato de servicio de transporte. Porque en este caso era un acto de cortesía. Era un acto de cortesía. No había seriedad en vincularse respecto a ese tipo de contrato de transporte. Entonces, la manifestación de voluntad debe ser seria. Las partes realmente deben desear vincularse. Eh, Además, la manifestación de voluntad no debe estar viciada. Y dentro del vicio entra el error y el dolo, ¿sí? No debe estar viciada. Error, dolo y también violencia e intimidación, ¿ok? Eh, y dentro del dolo, o sea, error, dolo, dentro del dolo tenemos a la violencia y a la intimidación. Uno debe vincularse respecto a lo que debe querer vincularse, aparte debe haber una coherencia entre lo que uno está pensando y entre lo que está declarando, ¿sí? En principio, siempre eso es importante. Ahora bien, objeto. El objeto del negocio jurídico. El objeto debe ser determinado o determinable. Igual en un primer momento tiene que, tienen que estar todas las características en el contrato o a futuro determinarse, pero las piezas que permiten la determinabilidad del objeto en un futuro están inicialmente en la celebración del contrato. El objeto debe ser físicamente posible. Obviamente yo no puedo vender un cerdito que vuela porque físicamente posible, eso no es físicamente posible. A su vez, el objeto debe ser jurídicamente posible. Eso significa que el ordenamiento jurídico me permita transferirlo, permita que sea parte del mercado. Eh, Tiene que calzar en alguna norma
o tiene que coincidir o tiene que respetar el negocio jurídico para que pueda transferirse el objeto. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo quisiera dar mm, en hipoteca mi carro? ¿Puedo dar en hipoteca mi carro? No. Ahí el objeto sería jurídicamente imposible porque no calza con la figura que estoy abarcando, que quiero aplicar. Porque en hipoteca yo no puedo dar mi carro. Una garantía mobiliaria sí, pero una hipoteca no puedo dar mi carro. Otro elemento del objeto es la licitud. El objeto tiene que ser lícito. ¿Qué significa eso, Sofía? Tiene que respetar normas de orden público, normas imperativas y buenas costumbres. Si respeta estos tres, el objeto es lícito. Adicionalmente, el objeto debe ser patrimonial. ¿Qué significa que sea patrimonial? Puede tener aquí un valor subjetivo o un valor objetivo. Un valor subjetivo implica que las partes le otorgan un valor al objeto o con el cual están transando. Un valor objetivo es aquel valor de mercado, ¿sí? Eh, entonces, ya tenemos los subelementos del objeto, ¿sí? Determinado, determinable, jurídica y físicamente posible, patrimonial, ilícito. Ahora bien, la finalidad debe ser lícita, la finalidad del contrato debe ser lícita. De nuevo, ¿qué significa la licitud? Que respete normas de orden público, normas imperativas y buenas costumbres. ¿Cómo me doy cuenta que estoy analizando el objeto, que estoy analizando la finalidad? La respuesta es sencilla y es ¿sobre qué recae el negocio jurídico? La respuesta está referida al objeto. ¿Y para qué es el negocio jurídico? La respuesta está referida a la finalidad. Voy a hacer un hincapié en la licitud, ¿ya? Cuando veamos licitud en el objeto, seamos muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque un objeto per se no es ilícito. Un cuchillo per se no es ilícito. Un arma per se no es ilícita. ¿Qué es lo ilícito? El comportamiento. Por eso que en el caso del objeto, cuando estamos frente a un ilicitud, el elemento ilicitud lo vamos a ver o lo vamos a analizar cuando estemos frente a un servicio, no frente a un bien material. Ahora, en el caso de la licitud, como les decía, ¿no? Tengamos bastante cuidado, ¿sí? Ahora, una pregunta que se podrían realizar es, ¿y la droga? ¿La droga no es un objeto ilícito? La droga per se, o sea, per se, no es ilícita. Hay comportamientos que la hacen ilícita. Por ejemplo, es legal que las personas puedan tener una cantidad determinada en el Código Penal. eh, Pueden llevarlo eso consigo mismas o consigo mismos. Y si es más de eso, claramente ya están atentando, ya están yendo en contra del ordenamiento jurídico. El tema es que la droga per se no es ilícito. Tienen que encontrarte con la droga para, para considerar todo el accionar ilícito, ¿sí? Ahora bien, pasamos al último elemento del negocio jurídico, que es la formalidad. La formalidad, tenemos dos tipos, formalidad ad solemnitatem y ad probationem. La formalidad solemnitatem significa que lo que está estipulado, lo que está señalado en el Código Civil debe de respetarse sí o sí. Porque si no se respeta,
el código sanciona, o el ordenamiento jurídico sanciona, y la sanción es la nulidad. En cambio, en la formalidad probatione, el código sugiere una formalidad por un tema de seguridad jurídica. Te aconseja, te sugiere, te propone. Y la consecuencia no va a ser la invalidez de ello, porque justamente es una proposición por parte del ordenamiento jurídico. Entonces, ya hemos determinado lo que son los elementos del negocio jurídico. Vamos a pasar ahora a la formación. Ya con estos elementos claros desarrollados, vamos a pasar a la formación del contrato. El contrato, que es un negocio jurídico bilateral por su constitución y que por su contenido puede ser bilateral o unilateral, se forma con la oferta y con la aceptación. La oferta, a su vez, es un negocio jurídico unilateral, pero unilateral. ¿Por qué unilateral? Porque se constituye tan solo con la manifestación de voluntad de un sujeto de derecho, tan solo con ello. Por eso es unilateral. Se constituye y además produce efectos. La aceptación, por su parte, no es un negocio jurídico, es un acto jurídico en sentido estricto. Esa es la naturaleza de la aceptación. Salvo que la aceptación no cumpla con los requisitos que ustedes pueden ver en el PPT. eh, y en el caso se podría considerar una contraoferta. Una contraoferta es una oferta en puridad. Y en ese caso ya no estaríamos frente a un acto jurídico en sentido estricto, sino estaríamos frente a un negocio jurídico unilateral. Entonces, la oferta y su formación. La oferta tiene que ser seria, la oferta debe ser autosuficiente y también la oferta debe guardar, en caso estemos frente a un negocio, un contrato que tiene una formalidad ad solemnitatem, esto es bajo cesión de nulidad, la oferta tiene que a su vez cumplir con esa solemnidad. ¿Qué significa que la oferta? Creo que lo que la oferta debe ser seria ya lo hemos explicado. Claro, ya lo hemos explicado cuando he explicado lo de la manifestación de voluntad seria. Entonces, no me detengo ahí, continúa lo que es autosuficiente. Con autosuficiente significa que la oferta tiene todos los elementos necesarios para que tan solo con la aceptación ya haya un contrato. Entonces, la oferta tiene que contener los elementos principales y secundarios de un contrato. Nos pasamos a la aceptación. En la aceptación, que es un acto jurídico en sentido estricto, debe de guardar conformidad con la oferta. Porque si no guarda conformidad con la oferta, si tan solo, digamos, se modifica una de las cláusulas de la oferta, ya no estamos frente a una aceptación, estamos frente a una contraoferta. Además, la aceptación debe ser oportuna. Si Pedro estableció en su oferta que la aceptación debía llegar a su conocimiento eh, en 10 días posteriores a la recepción de la aceptación de la oferta, y no se produce ello, sino que la aceptación llega en el día 20, entonces no estamos frente a una aceptación oportuna, lo que es igual a que no estamos frente a una aceptación, sino una contraoferta. La aceptación, así como la oferta en el caso de los contratos que tienen una formalidad solemnitatem, también debe de respetar esta formalidad ad solemnitatem. ¿Qué pasa con la oferta? Les comentaba que la oferta es un negocio jurídico unilateral. En la oferta,
como es un negocio jurídico, también hay situaciones jurídicas subjetivas. Así como el contrato es una gran situación jurídica subjetiva, eh, la oferta, que es un negocio jurídico unilateral, también tiene situaciones jurídicas subjetivas dentro de ella misma. Y las dos situaciones jurídicas que tenemos en la oferta son el estado de sujeción y el derecho potestativo. ¿Quién tiene el estado de sujeción? El oferente. ¿Y quién tiene el derecho potestativo? El remisor de la oferta, ¿sí? Entonces, el oferente, ¿por qué está en estado de sujeción? Porque está a la expectativa de lo que decida el aceptante, o el futuro aceptante, o el que recepciona la oferta. Ya hablando con más propiedad, no, porque no lo quiero comprometer. Puede que no acepte. Entonces, el oferente ahí está en estado de sujeción. Y en cambio, el que recibe la oferta, en él está en su poder de modificar o no la esfera jurídica preexistente del que está en el estado de sujeción. Sofía, ¿y la oferta se puede retirar? Sofía, ¿y la oferta se puede revocar? Sí. Y ambos, o puede hacer revocable la oferta, sí, pueden hacer revocable la oferta. Y ambos términos son distintos. La oferta se elabora, se expide, se recepciona y cuando se recepciona por parte, o por la contraparte, se entiende a conocimiento. Ahí la oferta ya es totalmente vinculante, totalmente vinculante. Si antes de que llegue la oferta, si antes de que llegue la oferta, llega el retiro de la oferta, o conjuntamente con ella llega el retiro de la oferta, no hay oferta. Se entiende que no hay oferta. Entonces, una cosa es retiro. Ahora vamos con la revocación. ¿Qué significa revocación? Dejarla sin efecto. Si ustedes no están seguros o por si acaso desean hacer revocable la oferta, pónganlo en su oferta, porque si no, luego no no la van a poder revocar. Incorporen la revocación. ¿Qué significa eso? Que inclusive así haya llegado a conocimiento de la contraparte, la pueden revocar, porque ya han puesto en conocimiento de la contraparte que esa oferta es revocable. Uy, Sofía, yo no emití mi oferta con la cláusula de revocación. En la misma oferta no lo hice. ¿Qué puedo hacer? Inmediatamente complementen, completen esa oferta y que llegue un documento a conocimiento de la otra parte antes de que llegue la oferta incompleta o conjuntamente con ella para que así pongan en conocimiento de la contraparte que esa oferta puede ser revocada. Bien. Efectos. Los efectos del contrato. Puede tener efectos constitutivos, pero también puede tener efectos declarativos. No todo contrato siempre va a tener efectos constitutivos. Eh, por ejemplo, la compraventa de un bien inmueble tiene efectos constitutivos, sí, porque modifica una esfera jurídica preexistente. No sé, Pedro le vende a Manuel. Antes Manuel no era propietario, después sí va a ser propietario. Hay un efecto constitutivo. El efecto declarativo también puede tener un efecto declarativo en un contrato. Tengo un contrato.
yo lo entiendo bien, pero ciertos términos del contrato podrían mejorarse en su entendimiento. Entonces, con mi contraparte firmó otro contrato en el cual esclarecemos los términos que podrían haber quedado en duda o podrían no ser tan claros en el primer contrato. Estos efectos son declarativos. No están modificando una situación anterior, le están dando claridad, ¿sí? En el caso de los efectos constitutivos hay una modificación de antes y después al contrato. En el caso de los efectos declarativos, la situación jurídica es la misma, solo que se ha apoyado uno en el contrato para que los efectos sean mejores. Ahora bien, vamos con casos, ¿sí? La empresa Tech Andes SAC envía a Sistemas del Sur EIRL una oferta escrita el 10 de marzo para desarrollar un software de gestión logística por 120.000 soles con entrega en 60 días. El 13 de marzo, 3 días después, Sistemas del Sur responde: aceptamos el desarrollo del software por 120.000, pero solicitamos que el plazo sea de 90 días. Tech Andes no responde. El 20 de marzo, Sistemas del Sur inicia el desarrollo y al terminarlo exige el pago. Tech Andes se niega, alegando que nunca hubo contrato. La aceptación con una modificación constituye perfeccionamiento del contrato o una nueva oferta. Ya luego de la clase hemos visto que esto, ¿cuáles son los elementos de la aceptación? La aceptación debe guardar conformidad con la oferta. Si no guarda conformidad, estamos frente a una contraoferta. Entonces, la respuesta a esta pregunta sería no. La aceptación con una modificación no constituye perfeccionamiento del contrato. Es una nueva oferta. Caso 2. El 1 de agosto, Agroperú S.A. envía una oferta escrita a Export Fruit S.R.L. para vender 10.000 cajas de mango Ken a 50 por caja, con plazo para aceptar hasta el 10 de agosto. El 8 de agosto, Agroperú envía una revocación de la oferta por correo electrónico alegando que el precio del mercado ha subido. Sin embargo, Export Fruit había enviado su aceptación el mismo día 8, una hora antes de recibir la revocación. Interesante. ¿Es válida la revocación si la aceptación ya fue enviada antes de recibirla? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan en este caso? ¿Hay contrato o no hay contrato? Y me voy a ir al Código Civil. Vamos a leer todo el caso y me voy a ir luego al Código Civil. El 1 de agosto, Agroperú envía una oferta escrita a Export Fruit S.R.L. para vender 10.000 cajas de mango Ken a 50 por caja, con plazo para aceptar hasta el 10 de agosto, 9 días después. El 8, Agroperú envía una revocación de la oferta por correo electrónico. El 8, por correo, revoca la oferta por correo electrónico alegando que el precio del mercado ha subido. El 8 de agosto. Sin embargo, Exprofruit había enviado su aceptación el mismo día 8, una hora antes de recibir la revocación. Pregunta: ¿es válida la revocación si la aceptación ya fue enviada antes de recibirla? Lo que nos dice el artículo 1375 es: la aceptación debe llegar a conocimiento del oferente dentro del plazo establecido por él. Conocimiento. Conocimiento. En nuestro ordenamiento jurídico, conocimiento se asimila a recepción. O sea, tiene que haberla recibido.
Entonces, ¿es válida la revocación si la aceptación ya fue enviada antes de recibirla? Acá hay varias cosas que probar, porque acá nos dan un dato bien interesante. Se revoca la oferta por correo electrónico. Acá en el segundo párrafo no nos señalan la forma de envío de la aceptación. Podríamos eh, creer que se dio por el mismo medio, o sea, que fue por correo electrónico. Y se fue por correo electrónico y, y el conocimiento se asimila a la recepción en el ordenamiento jurídico peruano, salvo prueba en contrario, ya habría un contrato, ya habría un contrato. Pero si por alguna razón Sportfruit envió la aceptación por carta y primero ha llegado la oferta, perdón, la revocación de la oferta, no hay contrato, no hay contrato. Entonces, el caso que les traje podría darnos una respuesta rápida, pero no es tan así. ¿Por qué? Porque necesitamos saber más del contexto y necesitamos más medios probatorios. ¿Sí? Caso 3. El 15 de marzo de 2024, la empresa Mar Azul, SAC, celebra un contrato de compraventa con Del Mar Gourmet EIRL, comprometiéndose a venderle 500 kilogramos de langosta viva con entrega programada para el 30 de abril del 2024. En ese momento, la captura y comercialización de langostas estaba permitida conforme a la normativa pesquera vigente. Sin embargo, el 10 de abril de 2024, el Ministerio de la Producción emite un decreto supremo que prohíbe temporalmente la extracción y venta de langosta por razones de conservación marina. Del Mar exige la entrega el 30 de abril, pero Mar Azul se niega, alegando que el contrato se volvió imposible de cumplir legalmente. Del Mar demanda el cumplimiento o, en su defecto, indemnización por daños y perjuicios. ¿Qué ocurre con el contrato? Esto es bien interesante. Tenemos un contrato que inicialmente cumplía con todos los elementos: parte, objeto, manifestación de voluntad, finalidad, eh, forma. O sea, no estamos frente a, a un contrato con solemnidad, con un contrato con formalidad solemnitate. Entonces, hay libertad de forma. Cumple con todos los elementos inicialmente, pero luego hay un decreto supremo que impide que ese contrato se pueda ejecutar. Impide que se pueda ejecutar. ¿Es responsable Mar Azul? ¿Mar Azul debe de indemnizar a Del Mar? La respuesta es no. Inicialmente tenemos un contrato válido y eficaz. Posteriormente, este contrato es imposible jurídicamente de poder ejecutarse, porque justamente hay veda. Las partes no lo tenían previsto, pero hay veda. Esta imposibilidad no se le acredita a ninguna de las partes. Por ende, el contrato finaliza, el contrato caduca, sin que ninguna de las partes sea la responsable. ¿Sí? Eso sucede con el contrato. El contrato, de nuevo, inicialmente era válido y eficaz. Luego de la norma, el contrato no puede desplegar sus efectos. Por ende, caduca el contrato. Es una forma de finalización del contrato, pero respecto a de la cual no es imputable a ninguna de las partes. Esto ya es obligaciones,
no es imputable a ninguna de las partes. Por ende, no, por más que se quiera solicitar ante el juzgado un petitorio por daños y perjuicios, ello no va a ser protegido. Ujú. Entonces, como resumen de esta clase, un contrato es partiendo de la definición de situación jurídica subjetiva, es una situación jurídica subjetiva, plurisubjetiva, concreta, de cooperación. El contrato, por su forma de constitución, es un contrato, es un negocio jurídico bilateral y por su contenido puede ser bilateral o unilateral. A su vez, el contrato también está protegido por la Constitución. En el artículo 2, inciso 14 de la Constitución, que señala lo siguiente. Las personas tienen derecho a contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público. Y si se dan cuenta acá ya con esta definición, mejor dicho, con este derecho fundamental, tenemos el elemento de licitud, tenemos el elemento de licitud muy presente, muy presente. Entonces, este es un muy breve resumen de la clase de hoy día. Mi interés ha sido que se lleven ideas elementables, sobre todo de estructura, para que al momento de que analicen sus casos los puedan analizar de forma correcta. Muchas gracias con todos y todas y quedo atenta a las preguntas que haya. Efectivamente, doctora. Si alguien desea prender su micro, puede hacerlo, puede pedir la palabra, y si es así, procedo a leer el chat que hay una situación. Sí, me han puesto un caso ahí, Sí, pero lo esto es todo un caso. Primero empezamos con las preguntas del público si desean prender su micro y luego vamos con el chat como señal. perfecto. Daremos un minuto para ver si alguien desea prender su micro. Por el interno me han llegado algunas preguntas cortas. Ahorita no sé Sí, si le claro, parece. está perfecto, está perfecto. ¿Cómo se articulan la autonomía de la voluntad y la intervención estatal en la formación y ejecución de los contratos? ¿Y qué límites existen para la libertad contractual en el derecho civil peruano? Es una pregunta bastante interesante porque tiene que ver con la posición que tiene un contrato entre partes frente a las disposiciones, digamos, legales, ¿no? Inicialmente un contrato puede ser válido y eficaz, pero si luego hay una norma que es a ver, las normas son de interés público. Entonces, si son normas que tienen interés público, aquí va a prevalecer el interés de la sociedad, no el interés de las partes. Ahí pueden ocurrir dos escenarios. Si es una limitación temporal del contrato y no afecta sustancialmente el objeto ni la finalidad del contrato, puede quedar suspendido y posteriormente puede reactivarse el contrato. Pero si a largo plazo no se puede ejecutar el contrato o inclusive va en contra del interés de las partes, ahí el contrato deviene por finalizado. Entonces, tenemos que analizar eso bastante bien. El contrato en sí, la disposición nacional va a estar ahí, o sea, va a entrar en efecto al día siguiente de que se publique o sea, normalmente las normas entran en efecto al día siguiente que se publica en el peruano, salvo casos especiales que se le ponen vigencia posterior en la misma norma. Pero si la propia norma señala eso, ya entra en vigencia, va a derivar sus efectos en el contrato.
Ya dependerá mucho del interés de las partes. Lo que va a primar aquí, de nuevo, es el interés de las partes. Eh, Incluso el objeto por sí solo, a ver, inicialmente podría pensarse, no se puede ejecutar, pero si las partes tienen interés todavía en ello, eso va a primar, teniendo siempre en cuenta el interés del ordenamiento jurídico, la norma, ¿no? Esa es mi respuesta de ello. Perfecto, doctora. La segunda y última pregunta sería, ¿qué papel juega la buena fe en la teoría general del contrato y cómo se aplica este principio en la interpretación y ejecución de los contratos, especialmente en casos de conflictos entre las partes? Ya, aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Artículo 1362. Buena fe. Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes. Esa buena fe es una buena fe, es una buena fe, perdón, objetiva. Es una buena fe objetiva. ¿Qué significa eso? Que las partes deben desplegar comportamientos de lealtad con su contraparte respecto a la parte precontractual, contractual y postcontractual inclusive. ¿Sí? Postcontractual inclusive. A diferencia, tenemos el otro término que es la buena fe objetiva, perdón, la buena fe subjetiva. Y la buena fe subjetiva lo vemos en el artículo 2014. O sea, las partes, creencia, es la buena fe creencia, es la buena fe subjetiva. Las partes creen que están, que están en lo cierto, las partes creen que están adquiriendo bien. Por eso es que el 2014, que es la buena fe pública registral, esa es la buena fe objetiva, respalda la buena fe. La persona fue a registros públicos. La persona no solo se quedó con y revisar la partida registral, la persona también revisó el título archivado, porque ahora el 2014 también requiere que las partes vean el título archivado. Entonces, hoy ya protejamos esa buena fe de la persona, esa buena fe creencias, basó su buena fe en lo que estaba establecido públicamente, que es la partida registral. Esta buena fe del 362 es una buena fe subjetiva, perdón, objetiva. Es una buena fe de comportamientos de las partes entre ellas para que haya una ejecución justa e idónea para ambas. Perfecto, doctora. Pasamos ahora sí a leer el caso. A ver, vamos a ver. Doctora, tres empresas jurídicas compramos una parcela para habilitar y vender lotes. Por tal motivo nos consorciamos para que el dinero vaya a una sola cuenta del consorcio y no a cada cuenta de cada empresa jurídica. Al no tener personería jurídica del consorcio, puede que las ventas no se inscriban en el futuro. El gerente del consorcio tiene todas las facultades y es una de las empresas. De no ser viable, ¿podrían las tres empresas indicar que el dinero de las ventas de los lotes irán a las cuentas del consorcio para una mejor administración? Lo pagamos de los compradores de lotes en el futuro. Solo se acreditan con los vouchers y transferencias de consorcio. Agradeceremos su opinión. Gracias. Ya, a ver. David, lo voy a leer de nuevo, porque es un poquito largo el caso. Sí, no A se ver, preocupe. gracias. Empresas jurídicas compramos, a ver, empresas jurídicas, tres empresas jurídicas compramos una parcela para habilitar y vender lotes. Por tal motivo nos hicieron un consorcio. Para que el dinero vaya a una sola cuenta del consorcio y no a cada cuenta de cada empresa jurídica. Al no tener personería jurídica, el consorcio puede que las ventas no se inscriban en el futuro, sí. El gerente del consorcio tiene todas las facultades y es una de las empresas. De no ser viable, podrían las tres empresas indicar que el dinero de las ventas de lotes irán a las cuentas del consorcio para una mejor administración. Sí, la respuesta es sí. Los pagos de los compradores de lotes en el futuro solo se acreditan con los vouchers y transferencias del consorcio. Es una forma de transferencia. O sea, si se puede, o sea, a ver, tengamos en cuenta que cuál es el sentido de la prueba. El sentido de la prueba es generar convicción en el juez. Entonces, sí, claramente los vouchers y las transferencias al consorcio van a ser un medio de prueba, sí, de estas transferencias
de bienes. Y también podrían ser inclusive chats de WhatsApp en el que se señale que las partes han realizado una transferencia del bien y aparte bancaria. Entonces, mientras el medio probatorio genere convicción, el juez puede presentarse prueba cualquiera. Igual tengamos cuidado con el tipo de prueba, ¿sí? El juez va a valorar más unas pruebas que otras. El voucher, por lo general, es una prueba bastante determinante al momento que uno quiera determinar si estamos frente a un negocio jurídico, si se ha producido sus efectos al negocio jurídico. Y esto es bastante interesante cuando estamos, por ejemplo, frente a situaciones de simulación, porque lo que se quiere en la simulación, absoluta o relativa, es justamente que no hay, inicialmente que no hayan tantas pruebas de que ha habido un acuerdo distinto detrás. Em, pero ¿qué pasa si una de las partes luego no quiere, una de las partes luego no desea protegerlas, digamos, el bienestar de la contraparte y dice que no ha habido simulación, que ha habido una transferencia adecuada? ¿O qué sucede si esta simulación va en contra de un tercero? En ese caso es sumamente importante las pruebas que hayan detrás, ¿no? Por eso, lo más, lo más laborioso en cualquier proceso son las pruebas. Porque algo que yo he aprendido en la práctica es que podemos tener buenos argumentos jurídicos, es sumamente importante eso, al momento de generar comisión en el juez o en el árbitro, pero los procesos también se ganan con pruebas. Entonces eso es muy importante, ¿sí? Y bueno, ya he contestado con eso de... Perfecto, doctora. Creo que eso ya sería todo. Ya no. Agradecerle, felicitarla por tan buena ponencia. La verdad, una persona muy admirable y espero tenga una buena noche y tenerla en otras oportunidades por acá. Muchas gracias, David. Hasta luego, ya hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad, doctora. Que tenga excelente noche. Igualmente, gracias.